veríamos obligados a valorar en los próximos días, a través de un nuevo bando, la restricción de algunos lugares o espacios libres públicos. Y me refiero para los principales espacios de reclamo para los paseos de los niños, como pueden ser los parques, el Parque de Fuentes Blancas, el Parque del Castillo, el Parque de la Isla. ¿Cómo están? Buenas noches. La policía local alertaba ayer que suspendimos en el primer día de la salida a la calle con los niños. Desde el ayuntamiento esperan que situaciones de no distanciamiento no vuelvan a repetirse. Eso sí, ellos, los más jóvenes, lo disfrutaron y mucho. Como un sueño hecho realidad. Es la salida a la calle a jugar con papá. Podemos disfrutar un poco, aunque sea una hora, dar una vuelta pequeña. Como un alivio. El Colegio Blanca de Castilla de la capital burgalesa está mandando a sus alumnos y a sus familias mensajes de ánimo en las redes sociales. Los realizan personajes muy conocidos como la soprano Ainhoa Arteta, el diseñador Lorenzo Caprile o el presentador Manel Fuentes. La idea es animarnos en la cuarentena o en este tiempo de confinamiento a toda la comunidad educativa del colegio. Las redes sociales hasta ahora han sido pues como un escaparate de lo que se hace en el colegio, pero nos parecía que ahora era la oportunidad de generar vínculo, de que la comunidad siguiéramos vinculados todos los que pertenecemos al colegio. En deportes, el Burgos Club de Fútbol y el Burgos Promesas tienen muy avanzado un acuerdo de colaboración entre ambos. Esto permitiría a los albinegros tener unas buenas instalaciones de entrenamiento, mientras que los naranjas se ahorrarían el elevado gasto de mantenimiento de Castañares. Esta semana se presenta menos tormentosa, con lluvias más débiles pero más fresca. Hoy hemos tenido chubascos moderados por la tarde, pero mañana serán más débiles. Bajan las temperaturas de forma generalizada. Y hoy recibimos la visita del jefe de la UCI del Hospital de Burgos, José Antonio Fernández Ratero. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por su presencia. Han pasado 34 días desde que usted visitó este plató por primera vez. Enseguida vemos lo que ha ocurrido en la UCI en este tiempo. Y ustedes ya saben, nuestro teléfono está abierto para que se comuniquen con nosotros. 616 11 11 32. Volvemos ahora mismo. Nueve y 39 minutos de la noche, aquí estamos con el jefe de la UCI del Hospital de Burgos, José Antonio Fernández Ratero. Charlamos enseguida con él, pero antes hablamos de la primera fase de esa desescalada que se produjo ayer. La salida de los niños, paseos de 1 hora, sin alejarse más de 1 kilómetro de casa, siempre acompañados por un adulto. El movimiento de gente se notó principalmente en las zonas verdes de la ciudad. A los paseos con el perro o las colas para comprar se suman ya las salidas a la calle de los niños menores de 14 años. Ha sido como un sueño hecho realidad. Salir a la calle a jugar con papá. Estaba un poco nerviosa. ¿Andando o sobre ruedas? Vamos a dar una vuelta por aquí y luego ya volvemos a casa y a esperar hasta mañana. Y también antes hemos jugado un poco a la pelota. Eso sí, acompañados por un adulto, y estas salidas tienen medidas que deben cumplirse y los pequeños las conocen bien. Lo han dicho que podíamos salir ya. Máximo 1 hora a la calle. Y no alejarse más de 1 kilómetro de casa. Después de más de 40 días era necesario notar el aire y mover las piernas. Tenía muchas ganas porque tantos días de confinamiento en casa pues es un poco aburrido. Y me gusta pues esta idea, ya que los niños así podemos salir a la calle y podemos disfrutar un poco, aunque sea 1 hora, dar una vuelta pequeña. Una medida que también los padres agradecen, porque el encierro a los pequeños ya les estaba afectando. Que respiren un poco tanto físicamente como psicológicamente, yo creo que ayuda. Los que tienen la suerte de pasear por zonas verdes lo prefieren, buscando además las horas más tranquilas del día. Tenemos este paseo cerquita, o sea que bien, aquí el aire, aquí el verde y tal, con el patín, y prontito por la mañana para que no hubiera mucha gente. A los adultos solo nos queda esperar al 2 de mayo para poder hacer deporte individual o dar paseos en familia. No es ninguna broma porque el riesgo de contagio persiste, el virus sigue siendo igual de peligroso y porque de lo que hagamos esta semana, de lo responsables que seamos en las salidas con los niños, depende que sigamos dando pasos adelante. Lo hemos hecho bien, tanto que nos hemos ganado los aplausos. Quedándonos en casa hemos pasado de casi 1000 fallecidos a principios de abril
a 288 el domingo, la jornada con menos víctimas. Pero no nos podemos relajar. Con las salidas de los niños a la calle, esta semana es clave para tener más libertad a corto plazo, tal y como anunció el presidente el sábado. Si la evolución de la pandemia prosigue en un sentido positivo, como lo está haciendo hasta ahora, a partir del próximo día 2 de mayo se permitirá la salida para realizar actividad física individual y paseos con las personas con las que convivimos. Parques y calles llenos de familias han hecho saltar las alarmas. No respetar la distancia social puede llevarnos a dar pasos atrás. El Consejo General de Enfermería ha lanzado una llamada a la responsabilidad individual. Evidentemente, si no cumplimos con las recomendaciones sanitarias, esto podría ser un paso hacia atrás y, por lo tanto, podría haber un repunte en el número de casos que podríamos ver en los próximos días. Nos jugamos la salud y también el bolsillo. Casi 100.000 empresas se han acogido a la fórmula del expediente de regulación de empleo con la esperanza de retomar su actividad con la desescalada, pero cuanto más tarde en llegar, menos podrán volver a subir su persiana. El alcalde de Burgos considera que ha sido una minoría la que ha actuado de forma irresponsable, aunque la policía local no piensa lo mismo. Dijo ayer que era una mayoría, todo lo contrario. De la Rosa advierte que desde hoy la policía está sancionando. Que nos veríamos obligados a valorar en los próximos días, a través de un nuevo bando, la restricción de algunos lugares o espacios libres públicos. Y me refiero para los principales espacios de reclamo para los paseos de los niños, como pueden ser los parques. El Parque de Fuentes Blancas, el Parque del Castillo, el Parque de la Isla, el Parque Lineal del Vena, parques que están abiertos y que no nos gustaría tener que cerrar. Y escuchen ahora lo que hoy ha dicho en Cortes Regionales la consejera de Sanidad y cómo lo ha dicho sobre lo delicado del momento en el que nos encontramos. El tono ha sido casi de auxilio. Si nosotros ahora tenemos un repunte, no lo va a tolerar el sistema sanitario, no lo va a soportar. Y si no lo soporta el sistema sanitario, tendremos más muertes y tendremos más enfermedad. Comentamos estas declaraciones con nuestro invitado, doctor Ratero. Toda la razón tiene la consejera de Sanidad. Claro, la situación se volvería complicada, ya no por la atención a los pacientes con insuficiencia respiratoria del coronavirus, sino por la necesidad que existen ya en los hospitales de atender a los pacientes que están pendientes de intervenciones quirúrgicas y a la normalización de las consultas, todos los enfermos que están esperando en este momento una atención sanitaria que se está convirtiendo en urgente ya. Y también hacía alusión a que ustedes, los sanitarios, están cansados. Bueno, aguantamos. Eso da gusto oírlo. Miles de niños de todo el país ya han podido saber qué se siente de nuevo al pasear, pero los que todavía no lo han hecho les contamos cómo afrontarlo. El 15 de marzo comenzaba una etapa de estado de alarma de la que poco sabíamos entonces y en la que íbamos a estar encerrados en casa durante semanas. Ayer se ponía un punto y seguido al confinamiento para los más pequeños de la casa y se dejaba, con ciertas normas de por medio, sacar a los niños de paseo. Ha llegado la cosa de modo un poco extraño porque se produjo más debate en los medios de comunicación que peticiones por parte de las familias. Pero en fin, ahí está, es una noticia bonita para muchas familias, otras tendrán que pensar lo que hacen, ahí lo tenemos. La situación en la que se encuentran los niños ahora, después de tantos días en casa, hace que tengamos que animarnos a salir unos minutos a la calle. La mayor parte de los niños actualmente están bien en casa, no se están quejando las familias. Cuando alguna familia nos dice que los hijos están mal o que están inquietos o que no resisten más por el aburrimiento, les damos un certificado de salida terapéutica. Actualmente es aproximadamente el 5% de mis casos, o sea que el resto parece que no están mal en casa. Para los menores que aún no han salido a la calle, tenemos que tener en cuenta algunos detalles de cara a que sigan estando en alerta continua. Ha llegado el momento de volver a la calle. Al principio solo es eso, volver a la calle. Hay que ver cómo lo hacemos para hacerlo todos bien y así poco a poco ir pudiendo hacer cada vez más cosas. Y ahora que están los niños en las calles, ya falta menos para que los mayores puedan disfrutar, de lejos de momento, viendo a los pequeños de la casa. Me gustaría saber también si nuestro invitado, el doctor Ratero, también tiene cierto miedo a estas fases de desconfinamiento. Preocupación, sí que algo de preocupación tenemos, porque no sabemos lo que va a ocurrir, las incertidumbres son tremendas y tenemos el miedo efectivamente de que pueda otra vez a rebrotar el virus y seguir con incremento de pacientes.
vamos a esperar que la gente entienda con educación y con conocimiento lo que realmente ha ocurrido, lo que está ocurriendo, y colaboren, por supuesto, a las medidas que se van tomando. Después de 50 días de pandemia, ¿cómo está ahora mismo la situación? ¿Tiene la sensación de haber pasado mucho tiempo? Pues cuando nosotros el 31 de enero vimos el primer caso de España, y lo vimos en el telediario, en La Gomera, y estuvimos diciendo, bueno, pues esto quedará en algo o no quedará en nada, y cuando vimos que a principios de marzo empezaban los casos, en Burgos rápidamente nosotros, como ya comenté en otra ocasión, nos pusimos en contacto con los epidemiólogos, estudiamos qué podía ocurrir en Burgos, y nuestra sorpresa fue que realmente nos confirmaron que podía llegar en la pandemia 1.500 a 2.000 positivos. Esto nos lo dijeron cuando estábamos en 20, 30 casos en Castilla y León. Aquello nos pareció un poco complicado de asimilar, pero rápidamente lo asimilamos. Y esa horquilla entre 1.500 y 1.200 pacientes suponían un 6%, si se cumplían las estadísticas de China y de Italia, que acabarían en cuidados intensivos. Entonces, ese 6% de entre 1.500 y 2.000 suponían pues, aproximadamente entre 90 y 120 casos de UCI. De 90 a 120 casos de UCI. Eso a nosotros nos parecía algo aterrador. A día de hoy, a 27 de abril, hemos tenido 102 casos. Es decir, lo hemos clavado en esa horquilla. 102 casos. Las camas de UCI que teníamos preparadas, y como habíamos comentado con el epidemiólogo de Burgos, con Yáñez, que nos había hecho un estudio un poquito en previsión de unas 70, 80 camas de UCI, pues se hizo bien, se hizo correcto, porque el número de camas que usamos a la vez fue de 56, más los pacientes críticos que estaban en ese momento atendidos en la unidad de reanimación, hemos usado a la vez unas 65 camas de críticos, que eso es una barbaridad partiendo de las 26 camas que tenemos habitualmente. Pero de luego las predicciones se cumplieron. Hoy, que van bajando los ingresos claramente y que vamos dando altas, pues la situación la vemos con más tranquilidad, por supuesto que la vemos con más tranquilidad. En el momento actual, 26 pacientes quedan pendientes de darse de alta de UCI, hemos dado ya un número de altas superior a 60, ha habido 11 fallecimientos, que es un número bajo, que para nosotros es desde luego frustrante, ¿no?, tener que decir que hemos tenido fallecidos, pero bueno, la comparación con otras unidades o con otros pacientes de una gravedad similar pues nos deja más tranquilos, en el sentido de que Burgos hemos podido mantener bien el tipo, hemos podido superarlo. Pero evidentemente hablar de fallecidos es frustrante y la situación que hemos vivido pues es dura, es muy dura. Pues hemos tenido compañeros que lo han vivido en sus carnes, con padres fallecidos, hemos tenido compañeros ingresados en la unidad de cuidados intensivos, hemos tenido un intensivista que el día estaba de guardia, al día siguiente estaba ingresado en una de las camas de UCI, es decir, hemos vivido situaciones duras, muy duras, y esto ha supuesto un esfuerzo tremendo. O sea, para nosotros ha sido, tanto desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista de la emotividad, difícil de llevar y duro de llevar, eso es la realidad. No es de extrañar. Vamos, si le parece, al teléfono. Tenemos a Juanma. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Vamos a ver, entre paréntesis voy a hacer una... Vamos, me recuerda esto, las comparaciones son odiosas. Yo estuve, pues eso, en la Marcha Verde hace 45 años y los amigos marroquíes, los hermanos marroquíes, el rey Hassan II, en su día, pues mandó a primera línea a las mujeres y los niños. Entonces esto, yo tengo un gran recuerdo, bueno, un gran negativo, lo que hizo el difunto rey contra España. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí salen los niños a primera línea con las, prácticamente las madres, porque las madres son las que más salen con el niño al lado, o el padre en este caso, pero me recuerda a esto, bueno, una huella que tengo para toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy he oído a varios colegas del doctor Ratero, pues que, bueno, pues que lo están haciendo mal, el haber enviado a los niños tan pronto. Y se han visto en la televisión imágenes en las playas en las costas de España, pues eso, lleno mucha gente unida con los críos y encima estáis diciendo vosotros
que la policía de Burgos está en contra, vamos, no en contra, de que, bueno, negativamente lo que ha pasado, aunque el alcalde dice que es positivo, pues muy bien. Perfecto, Juanma. Entonces, yo no sé a dónde vamos. Pues aquí queda hecho su comentario. Muchísimas gracias, Juanma. Buenas noches. Bueno, Rafa, un abrazo y al doctor igual. Gracias, de su parte. Gracias. Adiós. No sé si quieres valorar esta opinión. Ya lo has hecho prácticamente antes, ¿no? Es lo mismo. Vale, ¿tienes datos ya concretos que aportar de los enfermos críticos? Sí, nosotros, como digo, el número de pacientes atendidos son 101, o sea que es fácil entender el porcentaje, y en este momento tenemos una supervivencia del 89%. Una supervivencia del 89%, es decir, una mortalidad del 11%. La mortalidad del 11% es algo absolutamente idílico, si esto se queda así. ¿Por qué digo esto? Porque nos quedan de esta estadística los 26 pacientes que están en este momento ingresados. Desde luego que la situación que nosotros vivimos ahora es luchar porque los 26 pacientes salgan adelante. En China, la mortalidad en cuidados intensivos publicada en las revistas de alto impacto, en las revistas de prestigio, estaba en el 65-70% en algunas series, que es una cosa para nosotros bárbara. Sí que en China hay menos experiencia en medicina intensiva y nuestra especialidad no está tan desarrollada, y eso en las propias revistas lo critican. En Italia se están publicando mortalidades en torno al 25-27% a la espera de que el 40% de los pacientes salgan de las UCIs. Nosotros creo que vamos muy bien, la situación es muy buena, pero cuando se habla de cifras tan frías, no quiero yo caer en el error, como se comete en algunos medios de comunicación, de estar con cifras que son, como digo, de poca consistencia, en el sentido de que lo que nosotros estamos percibiendo en este momento ya no son 11 fallecidos, sino 11 con nombre y apellidos, a sus familias las informábamos todos los días, la frustración de los profesionales que no hemos podido con ello, todos los insomnios, las noches, los problemas que tenemos para poder sacar adelante a los pacientes, es decir, todo eso nosotros lo vivimos con una intensidad muy, muy grande. Por lo tanto, eso queda más en el terreno científico, pero desde luego nosotros estamos orgullosos del trabajo que estamos haciendo y no puedo decirlo de otra manera. Que es todo mucho más que un número, efectivamente. Volvemos al teléfono. Jorge, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas, cuéntenos. Mira, quería preguntar porque en mi casa siempre estamos con la duda de si el virus llegó antes de lo que, se dijo en la televisión. Porque aquí en mi casa sí que es verdad que pasamos todos una gripe fuerte y, claro, todos a la vez, y es algo que nunca nos había pasado, desde luego. ¿Creéis que sí que llegó antes de lo que se dijo, o estaba ya aquí el virus en febrero, o cuándo crees que llegó? Pues a ver lo que dice nuestro invitado. Gracias, Jorge. Yo creo que hay muchas personas que están deseando pensar que lo han pasado, ¿verdad? Sí. Es lógico. Sí, esto es la historia, aunque es historia reciente, pero bueno, sabemos que el 85% de las personas que tienen el virus lo pasan de forma prácticamente asintomática, como un catarro. Y esos pacientes puede ser que no acudan al hospital o van a su centro de salud y pueden pasar desapercibido. Cuando nosotros encontramos el primer caso en Burgos es a principios de marzo, y ese para nosotros es el pistoletazo de salida. Lo que ocurre que efectivamente, como dice la persona que llama, las semanas anteriores seguro que había ya muchos casos. Incluso nosotros, de forma retrospectiva, recordábamos a algún paciente que había hecho un test respiratorio un poco atípico, un cuadro respiratorio un poco anómalo, que tal vez lo tuvo, y en esos momentos ni estaba en el ambiente, ni se hacía la prueba, ni nada. O sea que posiblemente durante el mes de enero ya hubiera casos, es posible, no puedo asegurarlo. Bien, vamos a saludar a Mari Carmen. Buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntenos. Buenas noches, soy Mari Carmen. Primero, daros las gracias por el crespo negro que tenéis puesto ahí al lado del logotipo de la 8. Yo creo que tendrían que estar las banderas a media asta también, por la cantidad de muertes que ha habido. Y hacer una aportación sobre los niños y los parques. Los niños cogen flores en los parques, pero los parques están llenos de excrementos de perros, del pis de los perros. Pero claro, los niños van a coger margaritas, van a coger flores amarillas. Habría que mirar a ver los parques. Porque ayer daba pena ver cómo
algunos niños querían coger las margaritas, pero justo donde los perros están a todas las horas, ¿no? Esa es mi aportación, puesto que si se está hablando de tantos cuidados, pues habría que segar los parques y bueno, y cuidar, pero es que es imposible a un niño que no coja una flor o algo de esto. Hoy el alcalde ha dicho que desde hace 2 semanas ya están trabajando otra vez en parques y jardines, si les sirve de algún tipo de ayuda o anhelo. Darles las gracias por bueno, pues por la información, y a los médicos pues un hurra y adelante. Gracias, Mari Carmen, por vernos. Buenas noches. José Antonio, finalmente los recursos planificados al principio fueron suficientes. Y otra duda, ¿los ancianos por su edad fueron limitados de entrar en UCI? Que es una duda que muchos tienen. Sí, nosotros a la primera pregunta de la planificación de los recursos no tenemos ninguna duda en que se han planificado correctamente. Es decir, nosotros hicimos la planificación a principios de marzo de forma escalonada. Teníamos previsión de camas, como yo expliqué aquí, hasta la posibilidad de unas 85 camas con ventilación mecánica. Y nos hemos quedado en un máximo de 55, más las otras 6, 8 que coincidieron, cerca de unas 65 camas a la vez. O sea, hemos llegado bien. O sea, no hemos tenido sensaciones, excepto un fin de semana que sí sentimos que el día anterior habíamos hecho 4, 6, incluso 8 ingresos en un día. Ese día tuvimos una preocupación tremenda si podíamos aguantar ese tirón o no podíamos aguantar, y teníamos que ir a gran velocidad abriendo unidades. Se abrió la UCI 3 al coronavirus, se abrió la UCI 2, se abrió la UCI 1, se abrió la REA de críticos, se abrió la unidad de intermedios y se abrió el bloque quirúrgico C. Las 6 unidades se convirtieron en UCIs y no hizo falta dar el 7º ni el 8º paso que estaba previsto. O sea que a la pregunta, un rotundo sí. Los recursos humanos se consiguieron también. Evidentemente, la destreza y las habilidades que tienen los profesionales de enfermería, sobre todo, que manejan habitualmente estos, no son los mismos que los que no lo manejan. Hubo que hacer una formación, hubo que hacer un esfuerzo sobreañadido por parte de todos. Los materiales, los fungibles se fueron consiguiendo, hubo algunos fines de semana que tuvimos problemas, hubo que pedir cosas fuera, pero bueno, al final pudimos con ello y sentimos la satisfacción de haberlo hecho bien. Y luego la otra pregunta ha estado en el candelero. En Barcelona, salió en algún periódico, incluso yo leí que los mayores de 70 años no iban a tener medicina intensiva. En Salamanca leí una carta de mi compañero, de Víctor Sagredo, hablando de este tema por un conflicto con el presidente del Colegio de Médicos, hablando de la limitación del esfuerzo terapéutico, etcétera, etcétera. Nosotros hemos aplicado la norma que habitualmente aplicamos siempre cuando un paciente tiene que ingresar en UCI. ¿El ingreso en la UCI le beneficia o no le beneficia? Ese ha sido el criterio. ¿La ventilación está indicada o no está indicada? Si está indicada y no tenemos ese recurso, eso es dramático, y eso no ha ocurrido. Siempre que hemos indicado la ventilación o compañeros de medicina interna o de neumología nos han requerido, siempre hemos tenido una respuesta. Otra cosa es las comorbilidades de los procesos, que pensábamos que eso no le iba a ayudar al paciente y podía alargar una agonía o podía alargar una situación que no tenía sentido. Y en ese sentido es una no indicación de los tratamientos, pero no ha sido en ningún momento por falta de recursos o por la edad. Eso no ha ocurrido, no ha ocurrido. ¿No? Entonces, pues yo creo que eso es algo para nosotros muy importante. Es más, hemos hecho, cuando ocurrió esta polémica y la consejería fue llamada la atención porque en Segovia hubo un caso de una denuncia de una familia, nosotros sacamos la publicación que habíamos hecho el año pasado, en el año 99, nuestras compañeras Esther Martínez Barrio y Eva Pérez Cabo habían presentado una comunicación en el Congreso Nacional. La edad media de los pacientes con distrés en los 5 años anteriores era de 62 años, que era exactamente la misma que teníamos ahora. Es decir, no hemos modificado ni un ápice nuestro comportamiento, nuestra actitud con este tipo de pacientes en nada, porque casualmente no, trabajamos así, fue en la misma edad. A la de los 4 años anteriores, perdón. Eso va a tranquilizar mucho a muchas personas. José Antonio, volvemos al teléfono. Tenemos allá a Concepción. Buenas noches. Hola, buenas noches. No sé si le tendrá esto al médico o no. Díganos. Puedo seguir hablando, ¿no? Sí, sí, claro. Pues resulta que es que mi marido, vienen a por él, viene la médica, vienen los médicos, el día 25 le ingresan. Le hacen la prueba positiva a la 1:30 de la noche, le dan que dice que es positivo de esto. En vez de ponerle ni en la UCI ni en ningún sitio, el día 29 le incineramos. ¿Qué le parece? Yo he dormido con él, he estado con él, mi pregunta es esta. ¿Por qué no me hacen a mí la prueba? No me han hecho nada de nada. Estoy sin salir desde el 12
de marzo en casa. ¿Esto tiene alguna solución? ¿Me contesta el doctor o quién me contesta? Pues si él puede decirle algo, seguro que lo va a hacer. Gracias, Concepción. Y sobre todo lo sentimos muchísimo, su pérdida. Pues sí, y tanto que estoy yo sola. Cuelgo, ¿no? Ánimo, sí, sí. Gracias. Doctor. Sí, yo creo que ya si clínicamente tiene cualquier sintomatología debería de acudir al hospital. En la carpa que sigue todavía vigente, pues en este momento se hace un screening, se mira la oxigenación de la sangre, se hace una radiografía de tórax y se hace un buen screening para plantear si hay que hacer un tratamiento, si hay que ingresar al hospital, si hay que confinar en casa, y eso pues en caso de duda o en caso de cualquier preocupación o que él ya no se encuentre bien, desde luego tiene que ir al hospital. En el caso del marido de esta espectadora, parece que transcurrió muy poco tiempo desde su diagnóstico hasta el fallecimiento. Sí, es algo que por desgracia se está viendo, es algo que estamos viendo y que es habitualmente al cuarto o quinto día del inicio de los síntomas es cuando se produce un empeoramiento y hay situaciones que son realmente violentas y realmente súbitas. Sí. Bien, vamos a hablar del intensivista. ¿Cuál es su papel? Porque era conocido hasta ahora en la sociedad y yo creo que mucho no, que era desconocido el intensivista. Claro, en los medios de comunicación se habla mucho de UCIs. Sí, claro. Se habla de la UCI. Pero no te quieras conforma. Sí, se habla de la UCI como un recinto. Sí, sí. Y bueno, pues en España llamamos medicina intensiva, y en Sudamérica pues llaman terapia, son terapeutas, terapia intensiva. Y bueno, pues es una especialidad en la que nos formamos durante 5 años, es la especialidad más larga, junto con algunas médicas como es cardiología o medicina interna y luego como muchas quirúrgicas. Es una especialidad de 5 años larga, que hacemos una troncalidad primero de 2 años, donde pasamos por todas las especialidades médicas, quirúrgicas, anestesia, o sea, hacemos una buena formación de 2 años y luego durante los 3 años siguientes hacemos una especialización ya en el enfermo crítico y todo lo volcamos hacia el paciente crítico en sus diferentes vertientes. Y bueno, pues lo que la medicina intensiva en España aporta tal vez sea una visión genérica, es una especialidad, como digo, transversal. Hay 3 especialidades transversales, que son la medicina de familia, fundamentalmente en el sentido de la prevención, medicina interna, en el sentido del diagnóstico, y medicina intensiva, en el sentido de la terapia, el tratamiento agudo de los pacientes. Entonces, lo que nosotros hacemos es formarnos en la generalidad del paciente crítico. O sea, como nos decían a nosotros cuando estábamos en el MIR, las vías finales comunes del enfermar son eso, comunes. Y en ese sentido, nosotros aportamos el soporte multiorgánico a los pacientes cuando están en una situación crítica, con la ventilación mecánica, las máquinas de depuración extrarrenal, la nutrición parenteral, es decir, tenemos una visión. Pero sobre todo lo que yo creo que aporta la medicina intensiva es que, dada la gravedad que tiene el paciente, requiere ser tratado por muchos médicos a la vez. Y eso es lo más duro de nuestra especialidad, aunque parezca un contrasentido. ¿Por qué? Porque todos los días nos sometemos al juicio sumarísimo de lo que hacemos por parte de nuestros compañeros. Tú estás una noche entera tomando decisiones y por la mañana tus compañeros examinan lo que has hecho. Entonces, es una especialidad, como digo, muy gratificante, muy estimulante, de mucho estudio, de mucha colaboración, de trabajo en equipo, y todo eso pues a nosotros nos da muchísima satisfacción y con unas vivencias diarias muy, muy potentes con las familias. Bien, pues seguimos intercalando nuestras curiosidades con la de los espectadores. Tenemos a Begoña, buenas noches. ¿Begoña? Hola, buenas noches. Hola. Mire, yo quisiera preguntarle al doctor, desde que ha empezado la pandemia, ¿cuántos muertos ha habido en Burgos? Y otra pregunta, yo he estado muchos días, ya llevo días que no, pero he estado muchos días que me costaba el respirar, o sea, que me ahogaba, como que me ahogaba. Entonces me mandaron ir al ambulatorio de las Torres y me hicieron una prueba que era mirarme esa y ponerme un aparatito en el dedo. Me dijo que estaba bien, o sea, que daba bien, que eso podía ser ansiedad, pero yo no me quedé muy conforme. Ya llevo unos días que ya se me ha pasado y estaba preocupada, digo, como dicen que cuesta respirar, será algo de los pulmones. Nada más, muchas gracias. Venga, Begoña, pues escuche la respuesta por la tele. Gracias por llamar. Buenas noches, doctor. Sí, si ha ido al hospital y se ha puesto el saturómetro y ha visto que la saturación de oxígeno era la correcta, pues en principio tranquilidad. Y las pruebas, por lo que decimos, en la medida que vayan haciéndose los screenings poblacionales, pues se irán haciendo. Pero yo, en este sentido, creo que de cara a la población general lo que hay que insistir es en la situación clínica de los pacientes. Si ella ya se ha mirado y no tiene insuficiencia respiratoria, evidentemente no te asegura que si empeoras tengas que volver y, por supuesto, debería acudirse en caso de que se encontrara mal. Pero bueno, José Antonio, ¿qué hemos aprendido
de la enfermedad estos 50 días? La enfermedad, hemos cambiado totalmente el criterio. Nosotros, los intensivistas, somos, por así decirlo, expertos en el distrés respiratorio agudo. Esta es una enfermedad que inicialmente se llamó el pulmón de Da Nang, porque lo describieron en la guerra del Vietnam. Allí hubo muchos pulmones blancos que se llamaban pulmón blanco bilateral o pulmón de Da Nang, y a partir de ese momento ha ido teniendo diferentes nombres, que es el síndrome de distrés respiratorio agudo. Y nosotros vimos, cuando empezó la pandemia, que el comportamiento de estos pacientes no era el habitual. No se comportaban como se habían comportado en otras situaciones desde el punto de vista de las características del pulmón. Y rápidamente descubrimos que lo que le ocurría a ese pulmón era una respuesta inflamatoria tremenda, y veíamos que los marcadores de inflamación eran muy altos, de manera que rápidamente hicimos un viraje hacia la investigación de todos los tratamientos que estaban poniendo en España. Nosotros tuvimos contacto diario prácticamente a través del grupo nuestro con Suecia, con algunos compañeros de China, a ver qué es lo que estaba ocurriendo, y empezamos a poner tratamientos antiinflamatorios, muy potentes, tratamientos que nosotros no conocíamos el nombre, tocilizumab, etoposide, tratamientos que no habíamos manejado habitualmente, y los corticoides, que es un tratamiento fuerte, también antivíricos. Es decir, estábamos un poco disparando a todas las posibilidades para frenar ese proceso inflamatorio que acababa provocando una insuficiencia respiratoria y que los pacientes acababan intubados. Aproximadamente a la mitad de la pandemia vimos que algunos resultados de estos eran buenos. Incluso compañeros nuestros han mandado ya a publicar algunos casos que hemos presentado de Burgos. Y hemos aprendido, efectivamente, que una vez que pasa esa fase vírica, que es la infección vírica habitual, viene una fase inflamatoria tremenda, y después ya viene esa fase que, si no se supera, entras en ventilación mecánica porque no puedes respirar. Entonces, los médicos que hemos atendido lo cuentan muy bien, y es que llega un momento en que no tienes ni fuerza para respirar, tienes unas dificultades y es una situación muy angustiosa. Y algunos de ellos, ese proceso se ha parado con los tratamientos médicos sin tener que recurrir a la ventilación mecánica, que al fin y al cabo lo que hace es contener durante unos días más el proceso inflamatorio. Y eso es lo que nosotros hemos vivido, que es un cambio muy importante para lo que nosotros ahora nos esperamos, tanto desde el punto de vista de la vacuna, que por supuesto es una línea de investigación clave, que está en China, en Suecia, en España, hay muchos países que están con líneas de vacuna, pero la línea de tratamiento médico, con vistas a una segunda onda pandémica, es fundamental. También preguntaba a nuestra espectadora Begoña de cuántos fallecimientos había habido. El último dato que tenemos nosotros es que ascienden a 183. 183 son respecto a los positivos, y luego están fallecidos en las residencias de ancianos con clínica positiva. Claro, hay una discrepancia entre los datos del programa informático Medora que tienen los médicos de atención primaria con los datos que nosotros tenemos en el hospital. O sea, cuando yo hablaba de los 1.700 pacientes, son 1.700 positivos, o sea, que han tenido clínica y han ido, se han hecho la prueba y han estado enfermos. Y luego hay un porcentaje de pacientes que han estado en residencias de ancianos que tal vez no hayan estado en el hospital porque no tenían más necesidad de recursos o por lo que haya sido, y han acabado falleciendo en las residencias de ancianos. Y ahí se estima también un número nada despreciable, que es algo que la consejera el otro día también hablaba de la situación y cómo habría que abordar ese tema. Bien, pues ahora continuamos, doctor, pero un buen susto se llevó el sábado, la madrugada del sábado al domingo, la propietaria del bar Napoli en la calle Progreso. Luis Ángel Rozas, buenas noches. Por lo visto, ella se queja de que la policía se ha negado a proceder a la búsqueda de huellas para la investigación. Hola, buenas noches, Rafa. Pues así es, aquí en el bar Napoli, ese susto en la madrugada de ayer domingo, en torno a las 3:30 de la madrugada de ayer domingo, cuando suena la alarma y Ana Izquierdo, que está aquí junto a nosotros, se acerca al local para ver qué es lo que ha sucedido. Descubre que han entrado a robar al local, le han causado numerosos destrozos, y el problema viene después, Ana, cuando la policía se acerca y en principio te dicen que se pasarán los de científica para buscar huellas y poder avanzar en la investigación, ¿no? Muy buenas noches. Buenas noches. Pues efectivamente, así me lo dijeron, y el problema, lo que yo estoy desconforme, digamos, con la actuación, que para mí son unos grandes profesionales, pero no me pareció normal estar aquí toda la mañana esperando a que viniesen a coger las huellas. A la 1 de la tarde no me habían llamado, llamé a los compañeros y me dijeron que ahora, con el tema del COVID, no están haciendo ese procedimiento. Es decir, que no, esto es favorecer, yo pienso, al delincuente. Aquí puede entrar quien quiera, que no vienen a coger huellas, no están haciendo ese procedimiento.
llamé a los medios para poner la queja y a raíz de eso por la tarde me llamaron y vinieron, pero claro, yo ya había limpiado todo y no han podido coger ninguna huella porque ya estaba todo limpio y recogido. O sea que lo que estamos haciendo en este país es favorecer al delincuente, a que entren a robar y a que hagan lo que quieran. Y yo igual salgo a tirar una bolsa de basura a las 10 de la noche porque se me ha ido la onda en esta situación que estamos y 600 euros de multa. Y a mí el destrozo que me han hecho, que me va a costar 6.000 euros, que quede impune, porque no van a hacer nada. Eso es mi queja. Cuéntanos exactamente, lógicamente, ahora el establecimiento está cerrado, entiendo que no habría recaudación, principalmente son daños más que robo material, ¿no? Bueno, son daños, pero que mira, esta máquina la reventaron entera por dentro, los dueños de las máquinas han venido a mirar y me ha dicho que les costará entre 3.000 y 4.000 euros el repararlas. A mí lo que me han llevado es la máquina de tabaco, que yo la tenía más o menos llena, y se han llevado todo y bueno, pues las monedas que tenía. Luego los destrozos, me tiraron las mesas, botellas, esa máquina de las almendras, bueno, pues la ventana, la puerta, el cristal, más que nada destrozos, sí. Económicamente, pues bueno, pues es dinero, pero para eso están los seguros, ¿no? Entiendo. Pero que lo que no quiero es que esto vuelva a suceder y creo que la policía tiene que actuar como tiene que actuar, con mi gran respeto hacia ellos, pero me parece que no lo están haciendo bien. Muy bien, Ana, pues esa es la queja que traslada Ana y sobre todo, pues eso, el hecho de que en un primer momento la policía le dice de madrugada, a lo largo de la jornada se pasarán mis compañeros de la Policía Científica a tomar muestras, a buscar huellas para avanzar en la investigación y posteriormente, sobre todo esa queja, ¿no?, de que ese no es el procedimiento ahora mismo, que con la COVID-19 se ha dejado de hacer ese procedimiento en este tipo de robos. Luis Ángel, ¿puedes preguntarle a Ana cuándo tomó la determinación o por qué tomó la determinación de limpiar tan pronto? Sí, me comenta mi compañero Rafa que ¿cuándo tomaste la determinación o por qué tan pronto decidiste limpiar? Yo decidí limpiar porque cuando ya iba a venir el cristalero a cambiarme la puerta, yo llamé a la policía y le dije, vamos a cambiar el cristal porque yo no puedo tener esto abierto. Digo, si vais a venir a tomar huellas, decirme si espero, si le digo que venga a la tarde o cuándo. Y me dijo el compañero, dice, ¿huellas? Dice, no, dice, si ahora no estamos haciendo esos procedimientos. Me dijo que no, que limpiaría, que no iban a venir. Por lo tanto, ese fue el motivo, en el momento en el que la policía ya le confirma que no se van a pasar los de Policía Científica y, por lo tanto, procede a cambiar el cristal y a recoger y limpiar el local. Entonces es totalmente lógico. Pues muchísimas gracias, Luis Ángel, y Ana, suerte y adelante. Continuamos Muy bien, gracias. Gracias. El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Burgos ha comenzado a planificar hoy el protocolo de desescalada. Comerciantes y hosteleros han sido los primeros en analizar cómo será la vuelta a la actividad. Porque esa vuelta a la actividad la vamos a tener, señor Ratero. No sé cuánto tiempo va a pasar, ¿no? Pero la tendremos dentro de poco. Claro, evidentemente. Poco a poco irán normalizándose las cosas. Yo creo que ya estamos en tiempo. El tema de esto yo creo que es más que el confinamiento sería hablar de un distanciamiento social, si somos capaces de mantener ese distanciamiento social, porque según toda la literatura médica, mucho va a depender de cómo seamos capaces de mantenerlo. Si somos capaces de mantenerlo, pues posiblemente se mantenga el R0, que es la capacidad de contagio de una persona hacia los demás, por debajo de 1, que es lo que mantiene la situación así. Pues ahora sí, veamos cómo ha sido ese encuentro y qué conclusiones han sacado. Comerciantes y hosteleros de la ciudad han hecho acopio de los elementos que les permitirán mantener las medidas de higiene en sus establecimientos. Por su parte, el ayuntamiento participará en la limpieza y desinfección de estos lugares y sus inmediaciones. Además, y respecto a la hostelería en concreto, el ayuntamiento será flexible en la aplicación de la normativa de terrazas y veladores. Seremos flexibles en la interpretación de dicha ordenanza para posibilitar que haya más veladores en los espacios de las terrazas de hostelería, que no quiere decir que más clientes, porque a pesar de ampliar el espacio, las medidas que en todo caso seguramente nos impongan desde las autoridades sanitarias de distanciamiento, conllevará que haya un número también reducido de personas en las terrazas. El equipo de gobierno está preocupado por el futuro del tejido industrial, por eso ha pedido reuniones telemáticas con los responsables de industria, tanto de la Junta como el Gobierno central. Es importante que la Junta de Castilla y León sepa ofrecer
la ayuda que merece el tejido industrial en nuestros polígonos para evitar cambios en sus políticas, evitar posibles deslocalizaciones en caso de que se lo estén planteando, evitar despidos, digamos, definitivos, etcétera, etcétera, etcétera. La ronda de reuniones sobre la reincorporación a la actividad económica continuará mañana con representantes de la Cámara de Comercio y la patronal el miércoles. Miércoles y jueves son las fechas que el equipo de gobierno ha marcado para reunirse con los colectivos de peatones y ciclistas. De la Rosa ha anunciado que trabajan para implementar algunas de las medidas propuestas para la movilidad. Estamos pensando en la transformación, por ejemplo, de algún carril en algunas de las avenidas y transformarlo como ciclocarril, de destinar algunos espacios, como decía, de la vía pública para áreas reservadas para peatones donde ahora están reservadas para vehículos, o establecer también un sentido obligatorio para los peatones en determinados espacios públicos en el que se produzca una mayor concentración de personas ahora que se van a producir paseos con niños. Y volvemos al teléfono, a ese 616 11 11 32. Moisés, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Lo primero, mi enhorabuena por todos los servicios que está haciendo a su compañero, el señor doctor, el médico, no me acuerdo su nombre. Lo primero, por todo lo que está haciendo, que es un gran mérito, y a sus compañeros. Ahora, sobre lo que le voy a comentar es un poco externo, pero bueno, es también sabe como su medio de televisión ha estado radiando que aquí en el G3 hacíamos en la calle Conedaro un bingo solidario que corresponde desde la primera forma de la cuarentena todos los sábados y los domingos, que lo que hacemos es a las 5 de la tarde hacemos un bingo, pues hacemos sin un corto ninguno. Hacemos un minuto de silencio por las víctimas, que las víctimas por supuesto son los difuntos, los enfermos y sobre todo los familiares que realmente están solos y sufren solos. Todo al principio, que ahora más o menos pues igual están dejando pasar, entre comillas. ¿Vale? Resulta que hemos estado haciendo la actividad esta y otras desde que se hace por la Feria de Abril. Sí, lo hemos mostrado. Eso es correcto. Vale, pues como es. Entonces, el referente es que yo los permisos en el momento no sabía dónde tramitarles y lo tramité a través pues, de la página del, ¿cómo se llama esto?, de la policía local. Del correo, perdón, del correo de la policía local, por el motivo pues que no había otro medio por el ayuntamiento que entre cerrado, que teletrabajo y tal, pues no había. Resulta que vino el domingo que estábamos haciendo esta actividad y resulta que estábamos ahí entre comillas haciendo y nos vino la policía local comentando que no se podía hacer ese evento solidario que se hace y luego se juega al bingo por las víctimas y que no se podía realizar con un medio auditivo, o sea, unas pantallas de altavoces, ¿vale? Sí, además, Begoña, un segundito, compañeros, vamos a buscar la cacerolada policía local, porque ya que Begoña está hablando de eso, en el momento en el que pues, la policía les dice a los vecinos que no pueden hacer el bingo, perdón, Moisés, y cómo reaccionan los vecinos. Tenemos esas imágenes y ya que Moisés está relatándolo ahora, pues lo vamos a poner, sobre todo la reacción, ¿no?, que tuvieron en masa todos los vecinos como señal de protesta, ¿no?, a esa prohibición, Moisés. Veámoslo. Vale. No, o sea, perdón, ¿nos van a emitir primero las imágenes? Un segundo. Moisés, muy brevemente, se refería a este momento, ¿no? Correcto. Y apoyo lo primero a los vecinos exactamente por la gratitud. Obviamente que las fuerzas de la policía local lo que hacen es cumplir igual la ordenanza, ¿me entiendes? Pero creo que hay excepciones que se pueden aplicar como eventos como estos, que creo que no es más que una hora, de 5 a 6,
y creo que exactamente que la gran mayoría, sobre todo de la calle... Perfecto, Moisés, ha quedado claro, perdone que le interrumpa, pero es que tenemos muchísimas llamadas, muchos contenidos y al invitado aquí, ha quedado clara su denuncia. Gracias. Buenas noches. Gracias a los médicos. Gracias a usted. Doctor, tras el COVID, ¿qué enfermedades se están atendiendo ahora mismo en la UCI? Bueno, pues están empezando a llegar ahora, efectivamente, la patología habitual de cuidados intensivos. Esta semana ya hemos tenido 2 infartos. Nos está llamando mucho la atención problemas derivados del encamamiento, del reposo, del estar en el domicilio sin moverse, que son las embolias de pulmón. Entonces es llamativo que se están viendo trombosis venosas que producen embolias de pulmón, y eso viene derivado de la falta de paseos, de ejercicio de la gente, y eso estamos de alguna forma pues bastante preocupados, porque hemos visto bastantes en poco tiempo. Luego también hemos visto procesos de trombosis, de isquemias arteriales y de isquemias también a nivel de ictus, a nivel de otras zonas que nos hacen pensar consecuencias también del virus. El virus, como hemos comentado antes, tiene una parte inicial vírica, que es el cuadro vírico, tiene un proceso inflamatorio muy importante y finalmente tiene un proceso que activa la coagulación de la sangre y produce trombosis. Y es algo que es llamativo, lo hemos visto en nuestros propios pacientes, por desgracia, algunos con resultado de fallecimiento, y estamos viendo muchos procesos derivados del trastorno de la coagulación, que es el motivo por el que estamos anticoagulando a estos pacientes. Y estamos ingresando ahora en UCI pacientes que tal vez hayan pasado este proceso y ahora están presentando procesos trombóticos. Todos estos cuadros lo estamos viendo en esta semana en la UCI. Le voy a pedir que siga unos minutos más con nosotros mientras damos paso a la siguiente información. Hablamos otra vez de la hostelería, que ya saben sigue cerrada a cal y canto y con muchos interrogantes. También distribuidores e importadores. A pesar de ello, la pequeña empresa burgalesa Distribuciones Vadillo donará el 20% de las ventas de uno de los patrocinadores del equipo de rugby Aparejadores Burgos, y lo va a hacer al Hospital Universitario de Burgos. Son tiempos difíciles para todos. Uno de los sectores que más está sufriendo los daños colaterales de la pandemia son los hosteleros, distribuidores e importadores, que en la mayor parte de los casos está dejando de facturar prácticamente todo el producto que tenían en los almacenes. Sin bares abiertos, el trabajo del distribuidor es complicado. Bueno, la verdad que es una situación difícil para todos. Y nos sentimos comprometidos con la hostelería, puesto que significan aproximadamente el 95% de nuestros clientes, y es una situación evidentemente igual de mala o casi que la que está representando para toda la hostelería y para la sociedad en sí. A pesar de la falta de trabajo, a Diego, junto con el equipo de rugby Aparejadores Burgos y una importante marca de cervezas que patrocina el equipo burgalés, se les ha ocurrido una solidaria campaña para donar el 20% de la recaudación al Hospital de Burgos. Estamos haciendo con nuestro patrocinador y en colaboración con el Club Aparejadores de Rugby una campaña solidaria de cerveza a domicilio, en el cual entregamos el 20% de lo recaudado como ayuda para material al UBU y poder poner nuestro granito de arena. La mayoría del sector es consciente de que queda bastante para que todo vuelva a ser como antes. Bueno, en estos momentos hay que empezar a pensar en hacer algo, porque la cosa se complica, y si las expectativas se cumplen y los plazos se alargan, va a ser un problema para todos y tendremos que intentar poner todos nuestro granito de arena. Lo que quieren todos es volver a trabajar. La gente tiene miedo en cómo se va a abrir y cómo va a funcionar la cosa después de que se empiece a salir la gente y empiece a poder ir a la calle y empezar a intentar hacer una vida más o menos normal. La hostelería tiene miedo. Vendrán mejores tiempos y podremos volver a decir de eso de nos vemos en los bares. Diez y 29 minutos, hora de ir a la redacción, porque expertos en Derecho Penal, Administrativo y Constitucional van a debatir sobre la viabilidad legal de algunas de las medidas impuestas por el Gobierno. Verónica González, buenas noches. ¿Cuáles son esas medidas?
Muy buenas noches, Rafa. Pues estos expertos aseguran que España es uno de los países europeos que ha mantenido un nivel de confinamiento más alto y que más ha limitado ciertas actividades productivas en comparación con otros países europeos. En esta línea, el Tribunal Supremo admitió el jueves a trámite un recurso por parte de un abogado que afirma que se están vulnerando los derechos fundamentales de libertad, reunión y circulación. De ello van a debatir, pero también de la imposición de las multas, que ya son más de 600.000, las multas emitidas desde la declaración del estado de alarma. Pues vamos ahora con la secretaria general del PSOE de Burgos y diputada, Esther Peña, que califica de error que la Junta de Castilla y León se desmarque del acuerdo de educación del Gobierno central. Supongo que se refiere al retorno a las aulas lo antes posible, que sí que lo ha pedido la diputada popular Sandra Moneo. Sí, la secretaria general del PSOE de Burgos y diputada Esther Peña pide al Partido Popular que anteponga el interés general de los cerca de 54.100 alumnos y los más de 4.800 docentes de la provincia a los partidistas para ofrecerles una respuesta adecuada ante la situación que ha generado el estado de alarma. Gracias, Verónica. Nos vemos ahora mismo. Hasta ahora. Comparte tu cuarentena en La 8 Burgos. Porque esta situación es nueva para todos y porque en compañía todo se lleva mejor, desde La 8 Burgos queremos colarnos en tu casa. Cuéntanos lo que haces para sobrellevar mejor el confinamiento. Rutinas, juegos, actividades, deportes, bailes, gincanas o recetas. Estamos juntos en esto, así que vamos a darnos ideas y ya que estamos, a pasar un buen rato. Envíanos tu foto o mejor tu vídeo, siempre en horizontal, por WhatsApp al número 616 11 11 32. Por mail a informativos.burgos@rtvcyl.es. Yo me quedo en casa, yo me quedo con La 8. Hablamos ahora con el director de la representación de la Comisión Europea, Francisco Fonseca. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Ya se vislumbra acuerdos en cuanto a las medidas a aplicar desde la Unión Europea para tratar de normalizar la vida social de los europeos? Sí se vislumbran, pero si me permite... quisiera desde aquí dar toda mi solidaridad a los ciudadanos de Castilla y León que están sufriendo esta pandemia horrible en una región que ha sido particularmente castigada. Desde aquí toda mi solidaridad como vallisoletano y como ciudadano en general. Gracias. Y ahora ya respondiendo a su pregunta, sí. Yo creo que Europa desde el primer momento ha insistido en una serie de elementos. Estos elementos claves son garantizar una coordinación europea por un elemento muy sencillo, es conseguir economía de escala. Ahora que estamos hablando de empezar a desconfinar a la gente, todo el mundo tiene que hacerle siguiendo unos criterios objetivos y comunes, unos criterios basados epidemiológicamente hablando en que el número de contagios ha disminuido, unos criterios de capacidad sanitaria para soportar una segunda ola, si desgraciadamente es el caso, y un muestreo de la población que nos permita verificar cuántos hemos sido antiinmunes. Y para eso la Unión Europea ha puesto mucho dinero, hemos puesto 140 millones de euros en equipos de investigación europea para hacer el muestreo, para avanzar en las vacunas, y para eso hemos desarrollado todo un sistema de compra de material conjunto para ayudar a que nuestros sistemas sanitarios estén mejor preparados. ¿Y qué nos puede decir del futuro acuerdo de reconstrucción? Mire usted, este acuerdo de reconstrucción, yo creo que las grandes líneas se han adoptado la semana pasada en el Consejo Europeo, y está basado, yo creo, en 3 elementos claves. El primero es el apoyo decidido de Europa a las medidas nacionales. Hace ya un mes que la Unión Europea decidió activar la cláusula de salvaguardia que permite derogar al Pacto de Estabilidad y que permite, de alguna manera, endeudarse. En segundo lugar, hemos adoptado un marco temporal para permitir ayudas de Estado. Decía el presidente del Gobierno español que hasta 180.000 millones de euros en España se han ocupado con esto. Y esto ha sido posible desde Europa. En segundo lugar, lo que hemos hecho es activar $500 millones de euros, una parte de subvenciones por parte del MEDE, el Fondo Europeo de Rescate, una parte vía avales del Banco Europeo de Inversiones para garantizar que las pequeñas y medianas empresas sobreviven, y otra parte con el famoso SURE. 100.000 millones de euros del presupuesto europeo destinados a paliar los problemas del desempleo de esta crisis. Y aparte de eso, ahora hemos adoptado 2 medidas que tienen que estar puestas en marcha ya en el mes de mayo. La primera es hacer una propuesta en nuestras perspectivas financieras que permita, en palabras de la presidenta de la Comisión Europea, pasar de un 1,2% del Producto Interior Bruto Europeo al 2%.
Estamos hablando de meter en el sistema como mínimo 1 billón más de euros para ayudar a los países más castigados. ¿Cómo se va a llegar este dinero? Este dinero va a llegar mediante préstamos, mediante subvenciones, es lo que estamos discutiendo en este momento. Y además les recuerdo que el Banco Central Europeo, y con esto ya acabo, ha decidido que comprará de manera ilimitada toda la deuda que esté en manos de los bancos y en manos del Tesoro Público. Creo que estas medidas muestran economía de escala y solidaridad. Aún así, Francisco, ha habido muchos desencuentros. El hecho de que en cada país la pandemia transcurra de diferente forma, ¿ha complicado esas negociaciones? Mire usted, yo creo que es cierto que al principio de la crisis, que nos pilló a todos por sorpresa, ha habido una cierta descoordinación. Es verdad que cada Estado ha intentado solventar dentro de sus fronteras a nivel nacional. Pero esto se ha solucionado ya. Las muestras de solidaridad de hospitales alemanes, franceses, cogiendo enfermos de otros países. La muestra de solidaridad hacia España. Estamos recibiendo equipamiento médico de muchos países, incluidos los países bálticos. Todo esto se ha solucionado, y se ha solucionado porque de esta crisis salimos en europeos. No hay salida nacional. Le pongo un ejemplo muy sencillo que todo el mundo va a entender. Hemos restringido el tráfico en nuestras fronteras para evitar la pandemia, los controles. Muy bien. ¿Cómo vamos a mantener esto en el futuro? Habrá que hacer una coordinación europea para que las mercancías puedan seguir circulando. No hay salvación nacional, solamente pues europea. Muy bien, pues muchísimas gracias por esas respuestas. Ha sido un placer. A ustedes y a su disposición. Buenas noches, yo he sido con el doctor Ratero, el jefe de la UCI en Burgos. José Antonio, ¿cómo ha sido la relación con las familias con el nuevo protocolo de comunicación? Inicialmente nos chocó, después de una historia de 40 años de informar diariamente en nuestra UCI, desde los pioneros que lo hicieron hasta la fecha actual, todos los días en el despacho, cambiar eso por los riesgos de contagio, pues a nosotros nos supuso un cambio del planteamiento que no sabíamos cómo iba a resultar. Implementamos un protocolo de comunicación con una serie de llamadas de teléfono, una carta explicando la situación, una comunicación el primer día a las familias que estaban en el pasillo, en el hall, estuvimos explicando lo que íbamos a hacer. La introducción de las videollamadas ha sido un hito para nosotros, nos ha abierto los ojos ante muchas familias que fuera de la pandemia puedan tener dificultades o en invierno para venir o cuando sea, cómo eso ha supuesto pues una emotividad que no nos esperábamos. Realmente familias que llevan muchos días con su padre o su hermano o su marido ingresado en la UCI y que ahora pueden verle y comunicarse con él, pues es algo realmente emocionante. Ayer me decía María, nuestra residente de primer año, que era el momento de más emotividad que había vivido en su primer año de residencia, me lo decía ella, y ver cómo un paciente traqueotomizado, que no sabíamos todavía si tenía un nivel de conciencia suficiente para comunicarse, porque con nosotros no se comunicaba, ver cómo le tiraba un beso a su mujer a través de la videollamada, pues era algo realmente emotivo. Hemos descubierto ahí un mundo que tenemos que trabajarlo para facilitar la comunicación con las nuevas tecnologías. Ha sido muy bonito y muy emotivo, sí. ¿Y qué hemos aprendido? ¿Qué han aprendido? ¿Qué enseñanzas sacan para esa más que hipotética segunda onda pandémica? Sí, nosotros en la forma de trabajar que tenemos en la UCI, los médicos y las enfermeras y todo el grupo, lo que haremos ahora será, en primer lugar, analizar la mortalidad de los pacientes, por qué han fallecido los pacientes. En segundo lugar, pues haremos un análisis de la base de datos que hacemos con todos los incidentes que ocurren en la UCI, que los vamos tabulando, los vamos metiendo en un programa informático para analizar todos los eventos adversos, para mejorarlos. Después haremos una memoria de todo lo ocurrido, haremos un plan de mejora y después haremos ya el plan para la próxima pandemia o para el próximo brote mejor dicho. Y en ese contexto nos vamos a mover, después de analizar todos los datos, y sacaremos nuestras conclusiones. Lo que tenemos claro es que tenemos que estar preparados, que tenemos que tener un número suficiente de camas de UCI con un número de personas, o sea, fundamentalmente intensivistas y enfermería preparados para afrontarlo, con una formación bien hecha, con los protocolos como los tenemos. Es decir, sabemos que la improvisación es mala y aunque nosotros hemos ido previendo lo que podía ocurrir, creo que las lecciones que vamos a sacar van a venir derivadas del análisis de los datos que nosotros hagamos en los próximos días, o semanas, o meses, cuando todo esto termine, porque no hay que olvidar que todavía tenemos en este momento un 148% de ocupación de la unidad. Nosotros nos hemos movido en algunos momentos en un 240%, que ha sido un esfuerzo absolutamente ímprobo, y ahora estamos en un 140%, estamos hablando ya
de retroceder, estamos hablando ya de volver a la situación basal, pero eso es complicado todavía. Le voy a preguntar, ¿qué tal va de vitamina D? ¿Qué tal vamos? Llevamos, vamos a ver, no hay que ponerse medallas, pero realmente yo tengo que decir que me siento muy orgulloso. Yo en la anterior vez que estuve aquí hablaba un poco de la disponibilidad de la gente, del servicio, de médicos, enfermeras y todo. Y yo puedo decir que yo creo que se han pasado, o sea, nos hemos pasado de frenada. Es decir, en los turnos que hemos organizado para poder atender a los pacientes pensando en su mejoría, han provocado pues, que en 30 días haya médicos, la mayoría de los médicos hayan descansado un día o 2 días en 30 días. Es decir, esto está siendo heroico, y así tengo que decirlo. Y yo jamás, cuando yo era estudiante de medicina en Salamanca, me podía imaginar que yo me podía haber metido en una situación de estas, con un equipo como el que ha habido en cuidados intensivos. Es decir, nadie ha racaneado nada, la enfermería ha estado magistral, las auxiliares de enfermería, una actitud absolutamente de colaboración y de esfuerzo de trabajo. Los días aquellos que estaban las UCI llenas, con los EPIs sudando, aquel agotamiento que teníamos, no ha habido en ningún momento quejas, no ha habido en un momento sensación de que se nos iba de las manos, y ha servido mucho para unir mucho a la gente, ha servido mucho para trabajar todos en el mismo sentido. Y yo, concretamente, pues a mis compañeros los he visto muy, muy fuertes. Hemos tenido bajas, porque ha habido problemas de contagios, como decía antes, de enfermedades, y hemos visto reducida la plantilla más aún todavía. Pero bueno, la gente ha aguantado, y eso es, yo me siento realmente orgulloso de la actitud de todos los trabajadores de la UCI. Usted orgulloso de los demás agradecidos. Le preguntaba lo de la vitamina D, porque todo el día en la UCI poco solo habrán visto. Doctor, muchísimas gracias por su presencia, hasta la próxima, mucha suerte. Gracias. Llevamos 45 días confinados y eso tiene muchos efectos. Uno de ellos es el déficit de vitamina D. Los nutricionistas alertan de que hay que tener cuidado con los suplementos vitamínicos y abogan por reforzar el sistema inmunológico a través de la correcta alimentación. Apenas nos da el sol y eso provoca una bajada de la vitamina D. Es un antiinflamatorio natural que nos va a ayudar a reforzar nuestro sistema inmunológico. Es imprescindible para mantenernos sanos y hay quien ya la busca en complementos vitamínicos. Los expertos avisan. Cuando una persona se suplementa solo va a absorber un 10% de esa suplementación. Es mucho más importante tomar estos alimentos ricos en vitamina D. ¿Y cuáles son esos alimentos? Un ejemplo son los huevos o los lácteos. Sobre todo en los pescados de tipo azul, como puede ser el atún, la sardina, el salmón. Y otro consejo esencial, aunque no podamos hacer esto, hay que tomar el sol. Y exponer partes de nuestra piel que no están tan acostumbradas a la luz solar como pueden ser nuestros antebrazos, a lo mejor los empeines. Lo ideal es hacerlo durante 10 o 15 minutos al día. Es la mejor forma de mantener los niveles óptimos de vitamina D. 22:42, volvemos a la redacción. Verónica, en plena crisis sanitaria, ¿hay quien se intenta aprovechar de las circunstancias? Pues sí, la Guardia Civil detuvo el pasado sábado en Vigo a un joven de 26 años por estafar en la venta online de material sanitario. 2 residencias de la provincia de Burgos presentaron denuncias en las que aseguraban que habían sido víctimas de estafa después de gastarse 3.500 euros en material. Ni recibieron el pedido ni existían garantías de reembolso. Y más detenidos, porque la Guardia Civil no tiene tiempo de aburrirse. ¿Qué ha pasado en Pradoluengo, Verónica? Pues la Guardia Civil detuvo ayer a 4 jóvenes, 2 en Pradoluengo y 2 en Cerezo, por saltarse el confinamiento. Al parecer, los 4 viajaban en un coche que se empotró contra una pared en la localidad de Pradoluengo. 2 consiguieron huir antes de la llegada de los agentes, pero fueron arrestados horas más tarde en Cerezo. Fue un vecino el que avisó a la Guardia Civil y además pues no era la primera vez que incumplían el estado de alerta. Gracias, Verónica González. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias a ti. Venimos. ...22:48, vamos ya con los deportes. Samuel Gil, buenas noches. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Principio de acuerdo entre 2 clubes de la capital, es un paso de gigante para el futuro del fútbol burgalés. Sí, es una información que viene tomando forma en los últimos días y que supone
Un antes y un después en las aspiraciones del deporte rey aquí, en Burgos. Burgos Club de Fútbol y Burgos Promesas Universidad Isabel I tendrían hasta ahora muy avanzado un acuerdo de colaboración entre ambas entidades, que se cimenta en varios puntos. Por un lado, en las infraestructuras, los blanquinegros dispondrían de la Ciudad Deportiva de Castañares como plaza de entrenamiento para el primer equipo y los naranjas se ahorrarían el gasto derivado de su mantenimiento. Sería el Burgos quien asumiría dicho coste. Y por otro, en lo deportivo, el primer equipo del Burgos Promesas de tercera división actuaría como filial burgalesista en esa transición entre el juvenil y la categoría de bronce. La cantera es precisamente uno de los puntos calientes de un matrimonio que pretende entrelazarse para los próximos 15 años. En segunda división, y tras el veto del Ministerio de Sanidad, los jugadores del Club Deportivo Mirandés no se someterán a pruebas de control por coronavirus, pero la Liga tendría ya definido su calendario para el regreso a la competición. Según la prensa especializada, el próximo lunes 4 de mayo comenzarían los entrenamientos de manera individual para los futbolistas. El 18 arrancaría el trabajo por grupos y el 1 de junio los rojillos se ejercitarían al completo por primera vez. La Liga se reanudaría a mediados de junio, a puerta cerrada. La posibilidad de que a partir de este domingo 2 de mayo pueda realizarse deporte al aire libre de manera individual ha abierto una luz en el mundo del ciclismo. Los corredores del circuito podrían abandonar por fin el rodillo y salir de sus casas. El tiempo y la distancia son todavía una incógnita, pero hemos hablado con Ángel Fuentes, ciclista burgalés del Burgos BH, feliz por decirle adiós al rodillo, pero cauto tras el parón de estas últimas semanas. Es muy complicado simular un entrenamiento de 4 o 5 horas en la carretera con series, con puertos, con sprints en el rodillo, por lo que la forma que teníamos antes del confinamiento se ha perdido casi por completo. Lo tenemos que tomar como que empezar la temporada de nuevo, empezar como una pretemporada. Un error sería ahora salir a la carretera y empezar a entrenar muy fuerte. Como siempre, seguimos pidiendo respeto, el 1,5 metros de seguridad en la carretera y nos vemos entrenando. La Universidad de Burgos TPF en tenis de mesa sigue planificando el curso 2021, pero aún guarda algunas dudas que resolver en cuanto a su plantilla. En el primer equipo está casi perfilada con la renovación de Kazaku, el ascenso de Miguel Núñez y Nadine Berzosa y la duda de un Carlos Caballero que sigue meditando su futuro. El conjunto burgalés desconoce aún si competirá en Europa la próxima temporada. La otra gran duda es conocer si el conjunto femenino conseguirá o no el ascenso a la máxima categoría. Es todo, Rafa. Gracias, Samuel. Hasta mañana. Hasta mañana. Es tiempo de recordar buenos momentos. Por eso la 8 Burgos te trae un programa especial que no te puedes perder. Baloncesto, Noche para el Recuerdo. Este domingo, 3 de mayo, a las 9:30 de la noche, reviviremos el primero de los 3 ascensos a la ACB logrados por Autocid Ford. La retransmisión completa del mítico partido en el plantío contra el River Andorra y la posterior celebración, contando con la presencia de los principales exponentes del equipo en su momento, Andreu Casadeval y Diego Epifanio, solo en la 8 Burgos. Pues este es el aspecto que presenta el cultivo de cebada en algunas zonas del oeste de nuestra provincia. Como vemos, con una altura considerable y además ya están espigadas, antes incluso de que finalice abril. Pocas veces se ve esto y es que estamos teniendo un abril, aparte de lluvioso, pues muy templado. Y esta es la imagen que ofrecía hoy el satélite Meteosat, con nubosidad sobre todo más compacta en el sur y en el nordeste y nubes también por el noroeste que han dejado lloviznas. Para mañana tenemos una línea de inestabilidad débil entrando por el noroeste con vientos del noroeste más frescos que van a hacer bajar las temperaturas. De hecho, mañana la nubosidad estará presente sobre todo en el norte y noroeste de la península ibérica y habrá sobre todo lluvias y chubascos a mediodía en los sistemas montañosos, pero débiles, con viento eso sí del suroeste. Concretando más para nuestra provincia en este martes 28 de abril ya,
En el extremo norte es donde estarán los cielos más nubosos y aquí habrá lluvia, sobre todo por la mañana, y luego algunos chubascos por la tarde. Hacia el nordeste, Valle de Mena, Valle del Ebro, habrá intervalos nubosos, quizás algunos chubascos, lluvias por la mañana y las temperaturas a la baja, las máximas sobre 15 grados, mínimas entre 6 y 7. Si nos vamos a la Bureba y por el este de la provincia hablaremos también de cielos algo nubosos por la mañana y luego claros por la tarde, quizás algún chubasco en la cara norte de la sierra, con temperaturas máximas en Briviesca, Belorado sobre 14 grados, mínimas de 7 y en Pradoluengo máximas de 11-12 grados y mínimas de 4. Por el centro y oeste de la provincia tendremos también cielos nubosos por la mañana, luego se verán claros, con algo de sol, temperaturas a la baja porque, como digo, va a entrar viento más fresco del suroeste, máximas que se quedan en 14 grados por Melgar y Villadiego. Ya en el sur tendremos también cielos bastante nubosos, con posibilidad de algunas lloviznas por la tarde y las temperaturas a la baja. En Lerma 13-14 grados, en Aranda máximas de 15 grados y mínimas de 6. Y en la sierra cielos nubosos con algunas lloviznas. En Burgos mañana tendremos intervalos nubosos por la mañana y luego quizás algún chubasco, pero ya débil, poca cosa. Además bajarán las temperaturas. El miércoles siguen bajando las temperaturas, con algunas lluvias a mediodía, poca cosa. A partir del jueves empiezan a subir las temperaturas, tendremos algún chubasco débil y cuando van a subir y de verdad va a ser con la llegada del mes de mayo. La escasez, la necesidad ha puesto a muchas cabezas en órbita. 2 estudiantes de telecomunicaciones, uno de ellos de aquí de Burgos, ha dado con un sistema que pone la inteligencia artificial al servicio de la detección de la COVID-19. Este estudiante burgalés de telecomunicaciones, Flavio Grillo, y su compañero de facultad, el madrileño Javier Balbás, son los creadores a sus 22 años de Coronavirus X-Ray, un modelo basado en la inteligencia artificial que es capaz de analizar en segundos una radiografía de pulmón para determinar si el paciente sufre coronavirus. Lo han investigado eminencias científicas internacionales y ya han constatado que sí, que es un hecho, que se podría detectar coronavirus a través de imágenes radiológicas. Intentar aportar nuestro granito de arena y, si es posible, que vemos la posibilidad, conseguir acabar con este virus y sin ningún ánimo de lucro, ni mucho menos. ¿Cómo lo han hecho? Han cargado en el sistema casi 8.000 radiografías verificadas y el propio modelo aprende a distinguir qué pulmón tiene COVID-19, está sano o presenta neumonía bacteriana. Porque el objetivo es optimizar el modelo y mejorarlo hasta que algún día llegue a ser un modelo fiable que lo podamos poner a funcionar. El sistema tiene ahora mismo una precisión del 98% y se puede mejorar. Eso sí, advierten, no se trata en ningún caso de sustituir al médico, sino de ofrecerle una herramienta que pueda ayudarle en el diagnóstico. Homenaje para María Yolanda Hernando, trabajadora del Hospital Fuente Bermeja. Se trata del primer fallecimiento de personal sanitario a consecuencia de la COVID-19 en Burgos. Así le recordaban sus compañeros. Y el Festival Sonorama ha mandado un vídeo de ánimo sin confirmar aún si habrá o no edición este año. Admiten que solo habrá Sonorama si pueden garantizar la seguridad de todos y que van a esperar todo lo necesario antes de anunciar la suspensión. Artistas como Rosalén o Loquillo también han querido formar parte de este mensaje. Tenemos algunas certezas. Que solo habrá Sonorama si podemos garantizar vuestra seguridad y la de los que trabajamos en él. Que seguimos y seguiremos trabajando duro y aprendiendo para dar lo mejor de nosotros en cada momento. Este sábado debería haber comenzado la Feria de Abril de Sevilla y los vecinos de la calle Conde Haro en el G3 celebraron la suya propia y no faltaron, como no podía ser de otra manera, las sevillanas. El Colegio Blanca de Castilla de la capital burgalesa está mandando a sus alumnos y a sus familias mensajes de ánimo en las redes sociales. Lo realizan personajes muy conocidos como la soprano Ainhoa Arteta, el diseñador Lorenzo Caprile o el presentador de televisión Manuel Fuentes. El pasado jueves 12 de marzo nadie podía presagiar que las aulas del país cerraran sus puertas momentáneamente.
Ahora, en los pasillos se amontonan libros, bolsas y estuches de pinturas de colores, esperando que algún día alguien vaya a recogerlos. Hasta ese día, en el Colegio Blanca de Castilla se han propuesto hacer más llevadero el confinamiento de los niños con una bonita iniciativa. Surgió la idea de una sección, la sección de ¿Quién te alegra el día? Y ahí empezamos a llamar a la puerta, bueno, pues a varios famosos de Burgos y también internacionales y nacionales, que nos mandasen un saludo de ánimo, sobre todo a los alumnos que les estaba costando más pasar estos días en casa. Cada día llega por medio de las redes sociales del colegio un mensaje de esperanza y de ánimo que realiza un personaje famoso del panorama nacional. Gente muy conocida que se ha prestado voluntariamente para dar su apoyo al mundo infantil. Por ejemplo, hemos tenido a Ainhoa Arteta, de la televisión Manel Fuentes, Samantha Villar, Samantha Vallejo Nájera, Macaco, José Ribagorda, David Cantero, quiero decir que luego deportistas, pues Marcus Cooper, que es piragüista y medalla olímpica en el 2016. Además del famoseo, también han hecho un esfuerzo para difundir sus mensajes de ánimo profesores, padres y madres, antiguos alumnos y la Asociación de Padres y Madres de los propios niños. Muchos de los padres nos escribían, a mí me escribían diciendo que era lo mejor del día después de los aplausos, porque esperaban ese momento pues para alegrarse y para ir con la incertidumbre de quién nos fuera a saludar. Hola, soy Rocío Martínez, soy presentadora de deportes de Antena 3 Noticias. Va a ser una experiencia que recordaréis toda la vida. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo lleváis esas clases virtuales? Este es un mensaje para los niños del Colegio Blanca de Castilla de Burgos. Hola, soy Marcus Cooper y nada, quería mandar un saludo a los alumnos del Colegio Blanca de Castilla. Sé que lo estáis haciendo fenomenal. Me han dicho vuestros padres que os estáis portando muy bien. Hola chicos, soy Manel Fuentes. Vuestra cara no me suena todavía, pero mucho ánimo a los alumnos del Colegio Blanca de Castilla. Si quieren ver todos los mensajes y las canciones realizadas por los profesores, solo tienen que ingresar en las redes sociales del colegio. Pues nosotros también saludamos al Colegio Blanca de Castilla. Ya nos marchamos. Gracias, como siempre, por informarse con nosotros con la 8. Descansen y si quieren, mañana más. Adiós.